adiabática de barrido. En este caso es una técnica que se le conoce como de alta resolución y nosotros en el equipo de investigación hemos tratado en la parte del estudio de alimentos, sobre todo para la caracterización térmica de estos. Bueno, el contenido de mi presentación, vamos a empezar con una breve introducción, después pasaremos al desarrollo, donde veremos los principios de la calorimetría diabática de barrido, esta aplicada a la caracterización de alimentos, y por último otra técnica que está basado, digamos, en otro principio, y que también tiene sus beneficios, y que es lo que se está desarrollando en la parte de lo que es esta estancia postdoctoral. Por último, daré lo que son las conclusiones. Bueno, para que sepan un poquito qué es lo que se hace en el área de ingeniería de sistemas, pues como tal es estudiar cualquier sistema. Un sistema, bueno, sabemos que es un conjunto de elementos que pueden estar relacionados entre sí y que estos cumplen un objetivo en común. La complejidad de los problemas en el mundo real hace que estos sistemas, digamos, sean difíciles de poder estudiar o de poder abordarlos con una sola disciplina. Entonces lo que hacemos es también juntar varias disciplinas para poder abordar estos problemas complejos. Por lo mismo, bueno, utilizamos algo que se le conoce como la transdisciplinariedad y de esta forma poder abordar dichas problemáticas y, bueno, en el caso del área de la física, pues es una de, digamos, de las bases que utilizamos para poder hacer diferentes investigaciones a través de sus distintos métodos. Y bueno, esto para tratar contextos físicos, sociales, culturales, educativos, entre otros. Bueno, también la parte del desarrollo tecnológico y estos nuevos enfoques que, bueno, que se están adoptando, permite abordar estas problemáticas, digamos, de una forma más sencilla. Lo que es en el ámbito alimentario, que es donde nos hemos enfocado un poco, se han logrado avances en cuanto a los métodos y procedimientos de medición, la parte de caracterización de propiedades, control de calidad en la parte de alimentos y desarrollo y uso de productos novedosos. Bueno, aparte de los métodos térmicos que se tienen en los laboratorios, bueno, también les mencionaba que manejamos la parte de la calorimetría diabática de barrido, ASC, por sus siglas en inglés, y es un método experimental que es bastante simple. Una celda es donde se va a colocar una muestra a estudiar, esta la vamos a calentar con una potencia constante y vamos a medir la temperatura continuamente. Además, vamos a mantener las condiciones adiabáticas, así como lo dice el nombre de esta técnica. Bueno, ¿qué es la calorimetría? Como tal, así en palabras sencillas, vamos a determinar la cantidad de energía en forma de calor que puede ser liberada o también tomada del entorno y que está involucrada en ciertos procesos físicos o químicos, y esta la vamos a poder medir a través de un equipo que se conoce como calorímetro. Y nuestro interés reside en poder determinar lo que son variables como la capacidad calorífica, calor específico y la entalpía en transiciones de fase, es decir, que un material puede cambiar, digamos, de un estado sólido a un estado líquido o viceversa o en otro estado, que es lo que vamos a ver más adelante. Esta técnica, bueno, fue desarrollada a principios de 1980 en la Universidad Católica de Leuven, en Bélgica, y bueno, ellos lo utilizan principalmente para investigar transiciones de fase, además de determinar lo que es el contenido energético en distintos tipos de materiales. Y bueno, ellos estudian lo que son cristales líquidos, mezclas líquidas y otro tipo de materiales similares. Bueno, ¿en qué se basa este calorímetro? Como se mencionó, es bastante sencillo, tomando en cuenta lo que es un cuerpo que está a una temperatura inicial de 0. Si lo calentamos, es decir, le transmitimos lo que es energía calorífica, incrementará lo que es su temperatura a una temperatura final, por lo cual tendremos un cambio de temperatura y bueno, este cambio de temperatura será la resta en lo que es la temperatura final menos la temperatura inicial. Esa energía calorífica que estamos, digamos, transmitiendo o proporcionándole a este cuerpo con masa M, lo podremos determinar a través de la siguiente ecuación, ¿no? Donde tenemos el calor recibido,
Tenemos la masa y este cambio de temperatura. Y aparece aquí una constante que se le conoce como calor específico, que será propia de cada material. Es decir, ese calor específico será la cantidad de calor que necesitaremos por unidad de masa para elevar su temperatura de ese cuerpo en 1 grado centígrado. Ahora involucra otra variable que es la capacidad calorífica y como tal se mide la cantidad de energía calorífica necesaria que pueda absorber un cuerpo por unidad de temperatura. Lo mismo, tenemos un cuerpo que se está calentando con cierta energía calorífica, determinaremos el cambio de temperatura y de esta forma obtendremos lo que es la capacidad calorífica. Bueno, tomando en consideración esos dos términos o ecuaciones, vamos a desarrollar lo que es el concepto básico del método de la calorimetría adiabática de barrido. Aquí lo que se realiza es tener presión constante, donde vamos a determinar lo que es en un rango de temperatura pequeño, lo que es la capacidad calorífica, a partir también de la energía transferida. Aquí vamos a determinar entonces en un rango pequeño de temperatura, la energía que se está transfiriendo. Igual vamos a contar con una celda donde se contiene nuestra muestra. Esta va a estar rodeada por una coraza adiabática, es decir, por otro contenedor, donde mantendremos condiciones adiabáticas y este va a permitir cancelar o controlar lo que es el intercambio de calor entre nuestra celda y esa coraza. Además de mantener lo que es una potencia continua, la cual vamos a tener que conocer. Así como, bueno, acabo de mencionar, esa potencia continua va a ser, transferida a lo que es esa muestra y esto va a resultar ya sea en un calentamiento o enfriamiento en condiciones adiabáticas. Estas condiciones adiabáticas también se mantienen a través de realizar vacío en nuestro sistema. Durante el barrido en temperatura, la muestra es medida en función del tiempo. Ahora, con estas consideraciones, tenemos que la capacidad calorífica en función de la temperatura es calculada como la relación de la potencia constante, que ya conocemos, y también la tasa de cambio de temperatura. Por lo cual podemos tener la siguiente determinación, donde el calor específico vendrá relacionado con esa potencia y esta tasa de cambio en temperatura. Bueno, aquí del lado derecho tenemos el esquema de nuestro ASC, donde podemos observar nuestra celda que va a contener nuestra muestra y esta está rodeada por una coraza. Una coraza que tiene como tal una bobina y esta es la que nos va a permitir calentar o enfriar. A su vez también la celda contiene una bobina, la cual también nos va a poder mantener, digamos, esa igualdad en temperatura. Esta celda se mantiene como tal suspendida, en lo cual no tiene contacto con ninguna superficie y bueno, se realiza vacío en este sistema. Al igual se tiene una coraza estática, la cual es inmersa en un baño de agua y también se controla la temperatura. Ahora bien, ¿qué debemos de conocer aquí en este equipo? Bueno, la temperatura de la muestra, por lo cual se tienen termistores sensibles para poder determinar esa temperatura, conocer la potencia aplicada en función del tiempo y tener en cuenta lo que son estos termistores de gran precisión que se encuentran en la celda. Se tienen 2 en la coraza, estos son termistores NTC y también se tiene uno de platino. Diferentes corazas, estos sistemas son versátiles, pueden tener varias corazas, en este caso el que se tiene en el laboratorio se cuenta con estas 2 corazas y bueno, podemos tener velocidades de barrido del orden de unos pocos milikelvin, alrededor de unos 20 o hasta a veces menos o más dependiendo lo que se quiera determinar. Aquí, bueno, lo que coloco abajo es que podemos obtener la capacidad calorífica total debido a que tenemos la capacidad calorífica de nuestra muestra, la que está conteniendo la celda, y también obtendremos la capacidad calorífica de nuestra celda, por lo cual es necesario conocer en un experimento de calibración
lo que es esta capacidad calorífica para que al final la restemos y solamente obtengamos lo que es nuestra capacidad calorífica de nuestra muestra. Igual, aparte de la capacidad calorífica y el calor específico, se puede determinar lo que es la entalpía de nuestro sistema y, bueno, de la muestra, ¿no? Y muy fácilmente, debido a que tenemos la parte de la variación de la temperatura y la potencia, y, bueno, de esta manera podemos tener la entalpía considerando la potencia en el tiempo inicial, a una temperatura, y también la potencia que se está suministrando a una temperatura, a una temperatura final y a una temperatura inicial. Y de esta manera podemos determinar lo que es nuestra entalpía. En pocas palabras, aquí de manera gráfica, pues esto es lo que se tiene. Se tiene una potencia constante, la cual se va a aplicar a nuestro sistema. Vamos a tener una evolución de la temperatura como tal, hasta que, bueno, tengamos en función de lo que es la capacidad calorífica de esa muestra. En el caso de que se tengan transiciones de fase, bueno, estas transiciones de fase van a permanecer constantes y que más adelante mencionaré la parte del equilibrio termodinámico, que es una de las ventajas que tiene este equipo. Entonces, esa temperatura en las transiciones de fase se mantendrá, digamos, constante desde el momento del tiempo inicial hasta un tiempo final. Como se mencionó, la potencia es constante, por lo mismo, lo que es la entalpía es fácil de determinar, y al igual para la capacidad calorífica, determinaremos lo que es la derivada de la temperatura, de esa evolución de temperatura, y podremos obtener fácilmente lo que es con la razón de la potencia entre esa derivada de la temperatura, podremos determinar nuestra capacidad calorífica. Bueno, eso es en lo que se basa la calorimetría, pero bueno, nosotros nos hemos enfocado en los alimentos. ¿Qué importancia tienen los alimentos o por qué los estudiamos? Debido a que estos contribuyen a diversas cosas, crecimiento, desarrollo, protección de enfermedades y bueno, también de lo importante es que obtenemos energía de ellos. Sin embargo, estos tienen distintos problemas en aspectos sociales, económicos y ambientales. Por lo mismo, bueno, a través de lo que se está haciendo en estas investigaciones, lo que tratamos es de llevar ese conocimiento para poder, digamos, no en su totalidad, pero sí de manera parcial, ayudar a que se disminuyan o se mitiguen algunos de estos problemas. Uno de los, digamos, de los alimentos que nos hemos enfocado es el maíz, entre otros, pero este calorímetro lo hemos aplicado para el estudio de y tiene importancia en la parte económica de producción y como alimento. Esto a nivel mundial y bueno, en México pues bastante importante. También en los alimentos suceden diferentes procesos de cocción. Bueno, ahí esta parte de hervir, freír, hornear, asar, los alimentos ocasionan distintas modificaciones estructurales, biológicas, físico-químicas, y estas propiedades al cambiar pues pueden tener tanto efectos positivos como efectos negativos en la salud. Y bueno, en México el maíz, bueno, somos bastante innovadores ahí con las distintas formas de poder consumirlo y hay alrededor de 600 formas en nuestro país de poder como tal consumirlo. Estas modificaciones, como les mencionaba, también no son completamente entendidas debido a que lo que utilizamos es digamos, una matriz alimentaria. Lo que pasa es que fusionamos distintos elementos, tanto por ejemplo en la parte de los almidones de maíz, pero también incorporamos lo que son a veces aceites vegetales. Por lo mismo, estas condiciones y factores que influyen en estos pueden también ser o pueden tener un impacto en la parte de la salud. Ya pasando un poquito a la aplicación de este calorímetro para la caracterización de lo que es almidones de maíz, tenemos un proceso bastante importante, lo que es la gelatinización. En este caso, pues, bueno, los que no lo conocen a profundidad, los maíces van a tener en su interior, están compuestos, entre otras cosas, por almidones que estos a su vez están compuestos por dos principales componentes, por lo que es la amilosa y la amilopectina. Estos sufren ciertos cambios cuando se calienta el almidón en presencia de humedad.
Entonces, de esta manera provocan que los gránulos de almidón como tal se hinchen y estos pierdan su cristalinidad y también la organización que tienen molecularmente. Bueno, si alguien ha hecho una prueba con la parte de almidón, sabemos que este al calentarse se va a formar como un gel o, bueno, también lo que sabemos ahí, vamos a tener distintos productos o algo muy similar, por ejemplo, como los tamales, algo así. Bueno, la primera vez que se aplica este equipo al estudio de estos almidones, bueno, como les mencionaba, en la Universidad de Leuven, ellos lo han aplicado para otros materiales. La primera vez que se aplica es en 2002 para poder estudiar lo que es almidón de maíz nixtamalizado y de papa. Y de esta forma, pues, se observan distintos comportamientos. Comportamientos, como dijimos, en función de la temperatura y también otro factor que ahí influye es la humedad a la que están expuestos estos almidones. Acá del lado derecho pongo algunos gráficos que se obtuvieron donde podemos observar lo que es el calor específico y bueno, en un rango de temperatura podemos observar por aquí unas curvas donde se determina lo que es la entalpía o podemos observar lo que es esta transición de fase de esos almidones. Podemos ver también la evolución de los gránulos gelatinizados en función de la temperatura e igual, bueno, algunos puntos importantes de esas temperaturas que son utilizados ya para aplicaciones, dado a que los almidones tienen diferentes características y por lo mismo pueden aplicarse en distintas, como lo mencioné, en distintas aplicaciones. Bueno, en los resultados obtenidos, por primera vez, como les mencionaba, se aplica este equipo, se obtienen o se determinan la absorción uniforme de agua por los gránulos de almidón y bueno, se ve la evolución durante todo el proceso de fusión de la porción cristalina de lo que es nuestro almidón. Igual se corrobora una de las ventajas de este equipo, lo que es el equilibrio térmico, debido a que en las transiciones de fase solamente se suministra el calor suficiente para que se complete dicha transición. Después de esa primera aplicación, bueno, se realizan distintas pruebas y en 2015 se vuelve a aplicar para el estudio de distintos maíces, digamos, nativos y otros experimentales. Igual se determinan lo que son estas curvas para poder determinar el calor específico y bueno, aquí vemos mucho mejor lo que es una transición de fase en un tiempo inicial, una temperatura inicial, una temperatura pico y después una temperatura donde ya concluye esa transición. Aquí podemos ver algunos de los gránulos dentro de algunos de estos almidones. Igual se determina cómo estos se van gelatinizando en función de la temperatura y también, bueno, se determina lo que es la cristalinidad de los mismos. Este es un método, una herramienta complementaria a otras técnicas, debido a que, bueno, ya fusionando diversas podemos encontrar, pues, mucha más información que puede ser importante ya para poder determinar como tal aplicaciones para estos maíces. En lo que encontramos en este estudio es la correlación entre la entalpía de gelatinización y el tamaño promedio de los gránulos de almidón, esos gránulos que vimos en esa imagen por microscopía electrónica de barrido, y también la correlación entre lo que es el grado de cristalinidad de estos maíces con el tamaño igual de los gránulos de almidón. Otra cosa que hemos hecho por separado es el estudio de aceites vegetales. Estos igual sufren ciertos cambios físico-químicos cuando esto se les calienta o también están almacenados mucho tiempo, ¿no? Se oxidan, se forman polímeros, cambia la viscosidad, la coloración y pueden también tener por ahí componentes también que son tóxicos. Estos aceites, bueno, la mayoría está compuesto por ácidos grasos, lo que conocemos como triglicéridos, y bueno, aquí vemos de cómo están conformados. La parte que cambia en cada uno de estos componentes en los aceites, pues es la cadena, bueno, en su mayoría la cadena de carbonos. Esta puede ser más corta o más larga, dependiendo del aceite que hablemos.
Igual aplicamos este calorímetro para poder determinar lo que es la dependencia de la composición físico-química y el calor específico de distintos aceites comestibles vegetales. Por acá tenemos los que estudiamos, y de esta forma poder determinar si hay una correlación entre lo que son esos componentes y el contenido de estos ácidos grasos. Aquí, bueno, hicimos distintas pruebas físico-químicas y determinamos lo que es el calor específico de estos aceites. Vemos que existe una diferencia entre cada uno de ellos y, bueno, fue el asunto de determinar qué correlación existía. Vimos un aumento progresivo del calor específico en función de la temperatura y pudimos determinar lo que es el contenido de ácidos grasos insaturados, y estos tienen un efecto significativo en las propiedades térmicas, debido a que estos ácidos grasos monoinsaturados, es decir, que tienen una mayor longitud en la cadena, tienen o proporcionan un incremento del calor específico de cada uno de estos aceites, pero también pudimos observar que esta disminuye este calor específico relacionado con el contenido de ácidos poliinsaturados, es decir, que, bueno, ya más adentro de estos ácidos grasos existen dobles enlaces, lo cual hace que estos ácidos grasos se les conozca como poliinsaturados, y estos como tal van a tener un efecto de disminución del calor específico. Otra cosa que hemos hecho, y que, bueno, esto fue como un acercamiento a ver qué es lo que sucedía ya digamos, al mezclar lo que es aceite con estos almidones de maíz, bueno, fue someterlos a un proceso de cocción o de freído. Entonces vamos a observar lo que son la interacción de estos lípidos, y que posteriormente se dio pie a realizar más investigación acerca de esto. Se implementó lo que es este calorímetro para estudiar variaciones del calor específico de tortillas. Por ahí implementamos digamos, este método experimental solamente como un acercamiento. Pudimos, regreso al anterior, utilizamos aceite de canola, o lo que es digo, común, el aceite 1, 2, 3, manteca de cerdo y una tortilla que le llamamos de testigo, que no fue, digamos, no se le incorporó ningún aceite. Aquí algo de lo que pudimos percibir es que la tortilla con aceite de canola absorbió mucho más aceite, y en comparación a lo que es la tortilla con la tortilla que se aplicó manteca de cerdo. Pero una de las cosas que pudimos observar ya al colocarlos en nuestro calorímetro fue que, ¿ok? Fue determinar, bueno, pudimos observar que a los 40 grados, digamos, podemos tener una diferencia significativa entre lo que es nuestra tortilla testigo, que es la línea que tenemos abajo. Tenemos una línea intermedia, una curva intermedia, que tiene que ver con nuestra tortilla de aceite. A pesar de que esta absorbió mucho mayor cantidad de este aceite, observamos que la tortilla con manteca va a requerir tiene un calor específico mucho más grande que esta tortilla de aceite, lo cual pues puede estar relacionado que se necesitará mayor energía calorífica para poder digerir este tipo de alimento, y es algo en lo que estamos también indagando y que también en la estancia postdoctoral estamos tratando de determinar. Bueno, eso es lo que se ha hecho con el calorímetro, con el ASC, pero tenemos un calorímetro que está basado ahora en un elemento Peltier. Este elemento Peltier va a estar colocado entre la celda que utilizamos para colocar la muestra y nuestra coraza. Del lado derecho podemos observar un esquema de este calorímetro, donde tenemos en la parte superior nuestra celda para la muestra. Aquí tenemos nuestra muestra. Tenemos una plataforma donde estará, digamos, colocado nuestro elemento Peltier, y a su vez también tocando la parte de lo que es nuestra coraza diabática. Este elemento Peltier será ocupado como un detector de variaciones de temperatura. Lo que va a hacer es que, bueno, lo que se busca es que este elemento Peltier mantenga una diferencia, digamos, casi igual a cero entre lo que es nuestra celda y lo que es nuestra coraza. Para que, bueno, ahorita lo menciono, este elemento Peltier tiene una sensibilidad
que sumado a todo lo que es el hardware y el software, es decir, todo el sistema de control, permiten mantener casi una perfecta igualdad entre las temperaturas, teniendo una estabilidad aproximadamente de 50 microkelvin o hasta menos. Tenemos también una diferencia con el calorímetro anterior, que se maneja en celdas más pequeñas, alrededor de 100 microlitros o mucho menos. En el calorímetro anterior tenemos una celda que, bueno, tiene un contenido de alrededor de 12 gramos. Y bueno, esta celda pequeña es colocada en muy buen contacto térmico con nuestra plataforma. La parte inferior de lo que es este elemento Peltier, igual se coloca con un muy buen contacto térmico en el fondo de la coraza, que es la parte de aquí abajo. Y en la parte superior también de este elemento Peltier contaremos con un elemento de calentamiento que viene siendo esta bobina que tenemos del lado derecho y también un termistor de platino que funcionará como termómetro. Aquí, como mencionaba, vamos a tratar de mantener una igualdad casi cero para que el calentamiento que viene dado o suministrado por esta bobina sea, digamos, que se le transfiera solamente a la muestra. 5 minutos, profesor. Ok, sí, gracias. Ya vamos a terminar. Y bueno, las ventajas principales de estos dos equipos es que, bueno, comparados con equipos comerciales, estos no van a requerir de una referencia. Tenemos por ahí uno que es el más conocido, el calorímetro diferencial de barrido, el cual siempre que se realiza una medición vamos a tener que colocar por ahí una muestra de referencia para poder determinar a la muestra de estudio los distintos parámetros para determinar ya sea calor específico, capacidad calorífica o en el caso de que sucedan transiciones de fase también. Las muestras van a permanecer en equilibrio térmico, es decir, que estos equipos solo van a proporcionar a la muestra una cantidad de energía que puedan usar libremente y el calorímetro sigue, digamos, el comportamiento de la muestra, es decir, que no influye en lo que son estas transiciones de fase. Y bueno, la muestra como tal no es forzada y va a permanecer, como mencionamos, en equilibrio termodinámico. Nuevamente, evolucionan libremente a través de una transición de fase. Se puede calcular lo que es la entalpía de las transiciones de fase de manera directa. Igual se obtienen resoluciones de temperatura del orden de milikelvin. Solo es necesaria una calibración la cual, bueno, lleva su tiempo y de esta forma podemos ya continuamente realizar mediciones. Igual no hay influencias del instrumento en lo que son las curvas del calor específico y las cantidades de muestra en nuestro nuevo calorímetro tenemos que son del orden de microgramos. Ya para concluir, tenemos que las características de estos dos equipos hacen que se puedan aplicar a una gran gama de materiales, no solamente alimentos, y bueno, también hay otros ahí que se estudian en distintos laboratorios y que, bueno, dan pie a que se puedan estudiar estos, digamos, distintas características que ya pueden ser aplicables a distintas problemáticas. Una de ellas, el área agroalimentaria, y da oportunidad a que se implementen para poder desarrollar distintas investigaciones y que es algo que se está haciendo, como mencionaba, en la estancia postdoctoral. Bueno, aquí pongo una parte de la literatura citada. Y bueno, con eso terminaría la presentación. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta de los estudiantes. Ricardo, no sé si quieres hacer una pregunta. Sí. Cuando se reabre, ¿puedo cocinar una pizza en tu laboratorio? Bueno, sí, bueno, debido a que son, digamos, una matriz alimentaria. Esto fue un comentario que le hice a Feliciano hace muchos años. La tortilla es importante, pero la pizza mucho más.
más rica. Pero no, muy interesante la presentación. Gracias. Sí, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Ricardo. ¿Alguien tiene otra pregunta o comentario? Bueno, si no es así, agradecemos nuevamente al expositor. Muchas gracias, Eder, por tu charla. Muchísimas gracias.